Muy buenas noches, queridos amigos. Nos acompañan en este curso teórico de orientación mediúnica dictado por Álvaro Vélez Pareja desde la ciudad de Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Hoy con la clase número 19 de este curso, el trato y diálogo con los espíritus. Interesante el tema que nos va a tratar Álvaro. Y bueno, también nos están acompañando nuestros hermanos de los Sembradores del Camino de Bogotá, TESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, FUSENDA, acá en Barranquilla, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, y tantos otros invitados nacionales e internacionales que nos han honrado con su visita, con su presencia. Y bueno, los animo a que participen con preguntas, con aportes de todos estos temas que han sido tratados y que van a seguir siendo tratados por Álvaro Vélez. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración para la que les pido que me acompañen de pensamiento y de sentimiento, de emoción, para elevar a esos guías de esta humanidad, a los guías de este continente, de nuestro país, de nuestra región, los guías del movimiento espírita. Especialmente pedimos asistencia para nuestro hermano Álvaro Vélez, que es el portador de la palabra, para que su verbo sea fluido. Y también que nosotros seamos encarnados y no encarnados, terreno propicio para esta siembra de esta palabra, de esta enseñanza, y que pueda germinar y fructificar en nosotros con una mayor fe, con un mayor entendimiento de todos estos temas que trae la nueva tercera revelación. Gracias, Señor, por estar con nosotros y que salgamos de esta reunión todos fortalecidos. Muchas gracias nuevamente, Álvaro Vélez, por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Gracias, buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos, nacionales e invitados de otras naciones que hoy nos acompañan, de otras ciudades también, de las distintas federaciones y centros espíritas de Colombia y de otras localidades unidos en la distancia por la doctrina espírita, de mente y de corazón, y por estas ondas y frecuencias digitales que nos permiten seguir compartiendo todas estas nobles y profundas enseñanzas sobre la realidad espiritual del ser humano. Y hemos tomado del libro de los mediums en el capítulo 25 y también del capítulo 24, pues vamos a recordar algunos puntos. El tema de el trato y el diálogo con los espíritus, cómo se debe llevar este trato, este diálogo. De la mano de Kardec vamos a ir recordando todas estas enseñanzas. Y en una de las clases anteriores habíamos visto el tema de la identidad de los espíritus comunicantes del capítulo 24. Allí estuvimos viendo pruebas posibles de identidad, distinción de los buenos y de los malos espíritus, cuestiones sobre la naturaleza y la identidad de los espíritus. Y recordábamos que para distinguir los llamados buenos y malos, aunque ya en la doctrina espírita, siendo un poco más fraterno, pues no los llamamos propiamente malos, sino espíritus ignorantes, espíritus de mediana condición, espíritus sufrientes, necesitados. Y dice que su individualidad puede sernos indiferente, pero su cualidad no lo es. Es decir, la identidad de un espíritu en un momento dado puede sernos indiferente, y como siempre hemos entendido, lo que importa es el mensaje o el estado en que viene en caso de que necesite de alguna ayuda. En todas las comunicaciones instructivas es en donde más debe concentrarse la atención, porque esta sola es la que puede darnos la medida de la confianza que debemos tener con el espíritu que se manifiesta, ¿no? Si es una sesión mediúnica instructiva, cualquiera que sea el nombre que el espíritu comunicante tome, pues si se trata de una reunión instructiva, pues se supone que va a venir un espíritu bueno, un espíritu instructor, aunque siempre mantendremos, digamos, la vigilancia, la observación,
del mensaje y su contenido y su intención, porque no se puede descartar que de pronto se pueda filtrar en alguna reunión instructiva una entidad que no es la que dice ser, ¿no? Por diversos motivos que ya hemos analizado en las reuniones anteriores. Se juzga a los espíritus como se juzga a los hombres, ¿no? Por su lenguaje, por el estilo y por los pensamientos. Porque a veces el lenguaje pues, puede ser engañoso, pero también el buen director de reuniones mediúnicas y los demás componentes del grupo poco a poco van teniendo ese tacto para ver qué estilo utiliza la entidad, cuáles son sus vocabularios, sus modales, sus expresiones, sus pensamientos y más que todo los sentimientos y las intenciones que el espíritu está reflejando. Entonces pueden ser instructivos o ignorantes, finas o mal educadas, superficiales, profundas, frívolas, orgullosas, formales, ligeras, sentimentales, etcétera, como ya vimos. Los espíritus realmente superiores no solo dicen grandes cosas, sino que las dicen en términos que excluyen toda trivialidad. Si están empañadas con una sola expresión que resienta la bajeza, es una señal indudable de inferioridad. También el tema de la benevolencia, ¿no? Por su bondad que se expresa también en lo que dicen. La bondad y la benevolencia son también atributos esenciales de los espíritus depurados o los espíritus buenos o superiores. No odian ni a los hombres ni a los espíritus. Compadecen las debilidades, critican los errores, pero siempre con moderación, sin aversión ni animosidad. Repito, este repaso de una clase anterior. Bueno, entonces vemos aquí que la inteligencia no siempre es símbolo o signo de una superioridad como podría creerse, porque puede haber un espíritu muy instruido, pero de pronto su estado moral, sus condiciones éticas no son del mismo nivel de su grado de inteligencia, porque la inteligencia y la moral no siempre marchan juntas. Un espíritu puede ser bueno, benévolo y tener conocimientos limitados, es decir, que puede tener mucha sabiduría en cuanto a lo que, al saber en sí, al conocimiento de las cosas, pero puede no ser bueno. Y por el contrario, puede ser bueno, pero de pronto no tiene mucho conocimiento o no ha tenido mucha instrucción. Mientras que un espíritu inteligente e instruido puede ser muy inferior en moralidad. La experiencia demuestra que los sabios, lo mismo que los otros hombres, sobre todo aquellos que han dejado la tierra hace poco, están aún bajo el imperio de las preocupaciones de la vida corporal. Eso lo llevan los recién desencarnados. Pueden conservar su espíritu de sistema, sus creencias, hasta sus hábitos mentales, su dogmatismo, sus tendencias, y no se van a desprender de ellos fácilmente, como sabemos, sino que es todo un proceso de esclarecimiento, todo un proceso en donde ellos deben hacer el esfuerzo por mejorar, por cambiar, ¿no? Y si un espíritu se comunica y dice haber vivido 2, 3 siglos atrás, indudablemente puede haber cambiado un poco sus formas de pensar, porque se ha esclarecido en el mundo espiritual, ha visto la verdad, como le sucedió a muchos espíritus que fueron conocidos, por ejemplo, dentro de la religión, pero que hoy o ya recientemente en Kardec, después que habían transcurrido algunos siglos, esos espíritus vinieron con una iluminación, con una mayor instrucción, porque se van desprendiendo de aquello que transitaron dentro de una religión, una filosofía, un misticismo, o cualquier otra creencia que generó ideologías o que generó un cierto dogmatismo. Entonces, la recomendación que Kardec no demora o siempre insiste es en el examen escrupuloso de las comunicaciones, sometiendo todas las comunicaciones a un examen escrupuloso, escudriñando y analizando el pensamiento y las expresiones, como se hace cuando se trata de juzgar a una obra literaria, rechazando sin vacilar, eso lo puso Kardec entre comillas, todo lo que peca por la lógica y por el buen sentido. Entonces, los mensajes que son sometidos al tamiz de la razón
del análisis del sentido común, el buen sentido, confrontándolo también con la ciencia. Y Kardec también analizó y propuso que podía, cuando había dudas, interrogarse al espíritu sobre cuestiones fundamentales de la doctrina que ya estaban claras. Y allí podíamos medir el grado de conocimiento y el grado de elevación de un espíritu que de pronto podría ser de falsa instrucción o queriendo engañar. Entonces hay varios tamices que Kardec no se cansó en recomendar a los directores de reuniones mediúnicas, y hoy en día en los cursos, en las capacitaciones que se dictan en las federaciones, en las confederaciones, en esos simposios, en esos intercambios, esos seminarios son para actualizarnos en este campo. Y a veces se descuida un poco el campo de la dirección mediúnica, en donde poco a poco vamos adquiriendo pues ese conocimiento y esa experiencia. El análisis escrupuloso, y a veces podríamos tener la tendencia a ser crédulos ante un nombre que dio el espíritu de una entidad, un personaje famoso. Por cierto, que ya vimos que los espíritus de cierta elevación a veces son muy modestos, muy sencillos, humildes, y no presumen con su nombre. Y si lo pueden esconder o ocultar, porque interesa en la enseñanza. Pero hay que dudar mucho de esos espíritus que llegan diciendo inmediatamente su nombre, y si perteneció a un personaje famoso, hay que abrir más los ojos, digamos, ser más criteriosos en ver lo que está diciendo y no ser tan crédulos, ¿no? Que porque el mensaje de pronto tiene palabras bonitas, pero a veces insisten mucho en términos como la caridad, el amor, la humildad, etcétera, pero se analiza el mensaje a fondo y de pronto no le vemos un sentido muy profundo, mientras que los espíritus elevados no abundan en este tipo de palabras. Sus mensajes son más bien cortos, son comprensibles, no usan términos muy rebuscados, ¿no? Bueno, entonces, pero ya centrándonos antes del tema en sí, y esto ha quedado grabado en otras conferencias, en otros temas, y hay que insistir en ello en las redes sociales, en el Internet, porque todavía se sigue teniendo ese concepto de que nosotros los espíritas nos comunicamos con los muertos, ¿no? O que se comunican son sombras, se confunde a los espíritus, se les llama duendes, se les llama fantasmas, espectros, demonios, cuando realmente lo que la doctrina espírita ha venido a decirnos y a esclarecernos y a demostrarnos hasta la saciedad de que los espíritus que se comunican no son muertos, porque los muertos son los cadáveres. El alma siguió viviendo, pasó a la dimensión espiritual. Allá lleva una vida, un estado, conservan su individualidad, su personalidad, sus tendencias, sus hábitos, sus gustos, sus afectos, sus recuerdos, y también su inteligencia y el campo de la imaginación. Todo eso hace parte de estos seres que siguen siendo personas y que por ningún motivo, y así han explotado la literatura, incluso desde el siglo XVIII, XIX, XX. Explotaron ese concepto de que el espíritu era una cosa extraña, un fantasma, un espectro, un ser al cual había que temerle o que no se podía conversar con ellos, esto era prohibido, esto era peligroso. Y realmente, cuando pensamos en cuál debe ser el trato con los espíritus, siempre recordemos que son seres humanos, con la diferencia de que no tienen el cuerpo denso como nosotros, pero tienen su cuerpo energético, su cuerpo fluídico, su perispíritu. Entonces, es una lucha y es un trabajo, un deber, de en la medida en que nosotros seamos divulgadores, siempre insistir en este punto para que se quite ese preconcepto de la gran parte de la humanidad de ver a los espíritus como fantasmas tenebrosos o algo que viene a asustar o que viene a hacer daño. Asimismo, entonces, debemos tenerlos en cuenta, porque el diálogo igualmente pues va a tener relación con la escala espírita propuesta por Allan Kardec en el libro de los espíritus
desde el ítem número 100 en adelante, la escala espírita que hemos utilizado en otras clases, los espíritus puros del primer orden, los espíritus del segundo orden, que son los espíritus buenos, y sus clases, ¿no? Espíritus superiores, espíritus sensatos o prudentes, espíritus sabios, espíritus benévolos. Esto, sin mayores dilataciones y preámbulos, comprendemos que el trato con estos seres humanos, con estos hermanos que tienen un mayor o menor grado de evolución, va a ser como si tratáramos en un diálogo respetuoso con personas buenas, superiores, sabios o benévolos. Y que también sabemos que hay grandes multitudes de espíritus que pertenecen al tercer orden de los espíritus imperfectos que también se pueden comunicar, pero que ya en las reuniones mediúnicas organizadas, ellos no se comunican ni en las reuniones para tratamientos, ni se comunican en las reuniones instructivas, ¿no? Sino en las reuniones de espíritus necesitados, espíritus sufrientes, reuniones de desobsesión, en donde sí se pueden comunicar espíritus golpeadores, perturbadores, neutros, pseudosabios, frívolos, impuros y cualquier otra clasificación, ¿no? Que se pueda agregar a esta escala que nos legó el maestro Allan Kardec. Entonces, en el capítulo 25 del libro de los medios, desde el ítem 280, dice que el grado de inferioridad o de superioridad de los espíritus naturalmente indica el tono que conviene tenerse con ellos. Ahora, también habíamos insistido, cuando hablamos del director de sesiones, de que no es absolutamente obligatorio que en una reunión mediúnica una entidad dé un mensaje y el director no tenga el derecho ni la oportunidad de hacer una interpelación o hacer una pregunta, un cuestionamiento, ante todo si nota algo extraño, ¿no? O si el tema es tan importante que amerita una ampliación, o si hay dudas, etcétera. Es evidente que cuanto más elevados están, más derecho tienen a nuestro respeto, a nuestras consideraciones y a nuestra sumisión. Pero esta sumisión, entre comillas, porque son seres de igual a igual en el sentido humano, aunque si son nobles, elevados, indudablemente así tratamos a una persona acá en la tierra, con respeto. En el mundo de los espíritus, nuestro respeto solo se dirige a la superioridad moral. Acá en la tierra, pues hay otro tipo de autoridades que pueden ser administrativas, administraciones políticas, ¿no? Autoridades políticas, por circunstancias, por nombramientos, por elecciones, por votación, etcétera, pero que no siempre corresponden a una elevación moral. Pero sin embargo, así como en la tierra hemos aprendido a tratar a unos y a otros, pues igualmente en una reunión mediúnica donde vienen esas personas a comunicarse, también tenemos este tacto, este equilibrio en donde no exageramos en ninguno de los dos aspectos. Veamos entonces, Kardec pone este ejemplo. El espíritu de un venerable eclesiástico que en la tierra fue un príncipe de la iglesia, hombre de bien y que practicaba la ley de Jesús, respondió un día a uno que le evocaba, dándole el título de Monseñor. O sea, la entidad se comunicó, se identificó y se le trató como Monseñor. Al menos deberías decir ex Monseñor, dijo la entidad, porque aquí no hay otro Señor que Dios. Veo a algunos aquí que en la tierra se arrodillaban delante de mí, a mí mismo me inclino ahora. Es porque aquí la entidad está reconociendo el cambio, la diferencia de escalas que se establecen con los títulos y las autoridades de la tierra y la situación en la dimensión espiritual. Y este tipo de ejemplos se repite a lo largo de la codificación y a lo largo de la extensa literatura mediúnica codificada, recibida psicográficamente por Chico Javier
Divaldo Pereira Franco, Ivonne Pereira y otros acreditados, ¿no? Y muy conocidos de todos nosotros. Por cierto que la inmensa mayoría de esas obras recibidas mediúnicamente son concordantes con los fundamentos que aparecen en la codificación espírita, codificada y publicada por Allan Kardec, salvo que hay ampliaciones, hay precisiones y hay detalles que no aparecen en la codificación, pero en lo esencial, en lo fundamental, todos estos dictados de André Luis, Emmanuel, Juana de Ángeles, Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda y tantos otros, no contradicen propiamente, como algunos pretenden, ¿no? Que tratan de poner en oposición a Kardec con la literatura mediúnica, cuando realmente en el fondo, en lo esencial, aunque haya diferencia en algunas palabras, hay una concordancia. Entonces, este tipo de ejemplos que pone Kardec aquí aparecen en otras obras. Seguimos entonces y dice así: en cuanto a los espíritus inferiores, ¿cómo debe ser el diálogo con ellos, no? Su carácter nos traza el lenguaje que conviene tener con ellos. En el número los hay que, aunque inofensivos y aún benévolos, son ligeros, ignorantes y atolondrados, ¿no? Algunos. El tono familiar es el más adecuado para con ellos y no se formalizan con esto. Al contrario, se prestan a ello con gusto. Entonces, eso hace parte hasta de una psicología, ¿no? Que en este caso sería una psicología trascendental, una psicología espírita, en donde por el hecho de que sean espíritus ignorantes, no se les va a avasallar demostrándoles sabiduría, no, mucho menos el maltrato, el regaño, el hacerlos sentir avergonzados, sino con un tanto equilibrado, sin ser demasiado lisonjeros, podríamos decir. Los vamos llevando poco a poco a través de la palabra sencillo y sin palabras muy rebuscadas o que de pronto ellos no pueden comprender. Porque hay que recordar que muchos de estos espíritus sufrientes, necesitados y otros que son perturbadores y perturbadores son de muchas clases también. De pronto sus condiciones psicológicas, emocionales, vivenciales, a veces no las tenemos en cuenta y de pronto no están en condiciones de atender la lógica que nosotros le estamos aplicando en una comunicación. Y cuando notamos eso, entonces hay que envolverlos con vibraciones positivas, hay que poner amor, hay que poner fraternidad en las palabras, mientras que hay otros espíritus necesitados que sí quieren venir con groserías, con palabras insultantes, con actitudes violentas, en donde el director o el dialogador o el adoctrinador, como algunos dicen, pues indudablemente ejerce una autoridad moral y una firmeza dependiendo cada una de las situaciones. Recordemos que en las reuniones, en los equipos mediúnicos, está el director de sesiones, el director auxiliar, están los mediums y está el equipo de apoyo, ¿no? O el equipo de amparo, que llaman algunos. Puede incluir unos auxiliares, puede incluir unos pasistas, como habíamos visto en las componentes de las reuniones mediúnicas. Entonces, cuando ya el equipo está entrenado, ya sabe que cuando viene un espíritu muy fuerte en una reunión de desobsesión, mientras el director, inspirado por el director espiritual, maneja la situación verbalmente, a través de la lógica, a través del tacto, del equilibrio y del afecto que le puede poner a lo que está diciéndole a la entidad comunicante, ya el equipo que está escuchando ya sabe lo que tiene que hacer. Tienen que iniciar una actividad de vibraciones positivas hacia la entidad comunicante, ya sea para controlarla, ya sea para equilibrarlo y para hacerlo entender lo que se le está manifestando, ¿no? O recomendando.
Entonces, para eso es el llamado equipo de apoyo o de amparo, porque no todos los que hacen parte del equipo mediúnico necesariamente tienen que ser mediums, ¿no? Pueden ser o no ser mediums. Igualmente, pues ya está bastante sabido de que no se pueden permitir dos comunicaciones a la vez por todas las indicaciones y contradicciones que se pueden dar en un momento como este. Entonces, estamos viendo cómo Kardec en todo lo que nos está diciendo está poniendo la lógica, el sentido común, en donde se sigue insistiendo y destacando que el trato con los espíritus va a depender de su nivel espiritual y va a depender de su nivel moral, de sus condiciones, que pueden estar lúcidos, pueden estar confundidos, pueden estar equivocados o pueden venir con odio. Todo eso se va detectando a través del diálogo. Entre los espíritus inferiores los hay que son infelices, cualesquiera que puedan ser las faltas que espían. Sus sufrimientos son títulos tanto más grandes para nuestra conmiseración o consideración, ¿no? La benevolencia que les manifestamos es un consuelo para ellos. A falta de simpatía, deben encontrar la indulgencia que quisiéramos que se tuviera por nosotros. También hay que recordar que muchos espíritus sufrientes, algunos están en un estado de inconsciencia, otros están en un estado de demencia, que no entienden lo que se les está diciendo. Pero allí entonces, aquí dice que la benevolencia y la simpatía que expresamos a través de la palabra y a través del sentimiento es lo que es apropiado en ese momento, aunque no entiendan las palabras en un sentido lexicográfico, terminológico, y a veces podemos caer como directores de sesiones en rebuscarnos con las palabras, con los conceptos, con una filosofía que no van a entender y que en ese momento lo que importa es la vibración y el afecto que se le está poniendo. Recordemos que cuando estos espíritus son llevados a los centros espíritas en el día de la actividad para este tipo de reuniones y para este tipo de entidades, eso obedece a un trabajo mancomunado, un trabajo extenso que realizó el guía o los protectores y los seres queridos de ese ser, que lo han rescatado del umbral, en donde estos espíritus pueden haber pasado décadas y hasta siglos allí en un estado de sufrimiento, hasta que, o de confusión o de apegamiento. Entonces, como ya hemos visto en la literatura mediúnica, los guías, los protectores, los espíritus, seres queridos de ellos, luchan durante décadas para arrancarlos de esos apegos y de esos estados, traerlos al centro espírita para que ya de entrada se vayan a beneficiar del ambiente positivo que se debe dar en un centro espírita, en donde a veces nuestras disputas y nuestras diferencias alteran el ambiente y ellos se pueden llevar una mala impresión y pueden decepcionarse y se pierde todo un trabajo que a veces no alcanzamos a medir. Por lo tanto, como miembros de un centro espírita debemos siempre velar por los buenos ambientes, por la tolerancia, el perdón, la fraternidad, la solidaridad, porque eso se convierte en vibraciones. El ambiente psíquico del centro espírita es el resultado de los ambientes y de las vibraciones de cada uno de nosotros que proyectamos. Por lo tanto, es una responsabilidad nuestra mantener los ambientes, respetar las áreas, respetar desde el salón de conferencias hasta la sala mediúnica, no utilizándolas para muchas cosas que a veces van en contra de los propósitos nobles de un centro espírita, para mantener el buen ambiente y que las entidades sufrientes que son llevadas ya de por sí empiezan a recibir su primera ayuda por el hecho de estar allí, escuchando las oraciones, escuchando las conversaciones edificantes
los esclarecimientos, las conferencias, ya es un proceso que se ha iniciado en ellos. Y que cuando se comunican, al entrar en contacto con el organismo y la vibración del medium, que ya está en un estado de serenidad mental y sentimental, ellos también reciben así un influjo, más la palabra del adoctrinador y las vibraciones de todo el grupo. Todo esto pues está contenido en todas estas obras. Dice entonces que los espíritus que revelan su inferioridad por el cinismo de su lenguaje, sus mentiras, la bajeza de sus sentimientos, la perfidia de sus consejos, seguramente son menos dignos de nuestro interés que aquellos cuyas palabras manifiestan su arrepentimiento. Al menos les debemos la piedad que concedemos a los más grandes criminales, y el medio de reducirles al silencio es el de manifestarse superior a ellos. Pero aún así, pues, en estos casos, como hemos visto, va a primar nuestra condición de espíritas comprensivos y tolerantes, en donde por mucha bajeza que manifieste la entidad, vamos a hablarle con firmeza y con cariño, con lógica, con palabras lo más sencilla posible. Y de pronto no bastará ese solo adoctrinamiento, sino que podrá seguir siendo traído, y aunque no se comunique, ellos van a escuchar los adoctrinamientos, las conferencias, van a escuchar eh, la lectura de ambientación, la oración, también van a escuchar, aunque no se comuniquen, los esclarecimientos que se están dando a otra de las entidades asistentes. Entonces, en resumen, sería tanta irreverencia el tratar de igual a los espíritus superiores, ¿no? Porque indudablemente eso corresponde a la buena educación. Como ridículo el tener la misma deferencia para todos sin excepción. Tengamos veneración para los que lo merecen, reconocimiento para los que nos protegen y nos asisten, para todos los otros una benevolencia de la cual necesitamos, puede ser nosotros mismos un día. Estas son palabras textuales del libro de los medios. Entonces dice así: penetrando en el mundo incorpóreo, aprendemos el modo de conocerle y de conocerle. Y este conocimiento debe arreglar nuestras relaciones con aquellos que lo habitan. Los antiguos, en su ignorancia, les levantaron altares, ¿sí? Porque entonces, en la antigüedad, que no había doctrina espírita, no había un espiritualismo lógico y claro, había religión, había misticismo, había esoterismo. Ante los espíritus los tomaron como duendes, como fantasmas, como demonios o como dioses, ¿no? Les levantaron altares. Para nosotros solo son criaturas más o menos perfectas, y no elevamos altares sino a Dios. Ya, por cierto, altares en el alma y en el corazón. Bueno, entonces vemos aquí qué pasa con los espíritus obsesores. Pues ya vimos una clase sobre la actividad de disociación y repetimos algunos puntos. Dice así: palabras de Kardec. El diálogo con este tipo de espíritus o tomados de sus obras. El diálogo con este tipo de espíritus necesitados y obstinados debe ser conducido con amor y energía, comprensión y habilidad, lógica y respeto, teniéndose en cuenta que generalmente son espíritus llenos de odio y de dolor, o a veces son espíritus llenos de dolor solamente, con apegos y fijaciones al pasado, muchos de ellos muy astutos y sagaces, que utilizarán toda clase de argucias y estrategias para tratar de engañar o desviar al esclarecedor,
considerándose la mayoría de ellos con derecho a ejercer justicia o venganza por sus propias manos. Entonces sabemos que hay obsesores vengativos, hay obsesores por apego, ¿no? Hay obsesores por diversión, porque se sienten solos o porque practicaron el mismo vicio con la víctima, distintos tipos. Y hay entidades que se creen guías y protectores de otras personas, o porque fueron pareja y ahora sienten el celo de que no permiten que la persona tenga una nueva pareja o se realice, ¿no? Entonces la gama de obsesores es muy diversa y de acuerdo a eso es como los vamos a tratar en su momento oportuno. Entonces, como vimos, unos por confusión y otros por apego. Otros, estando en estado de confusión o apego al pasado, se creen guías o protectores del obsesado, no entendiendo o no aceptando los propósitos de separarlos y ser conducidos a otros ámbitos espirituales, lógicamente donde ellos van a ser esclarecidos, van a ser ayudados en la dimensión espiritual a donde son trasladados. Entonces, vemos que la clase de hoy que nos trae la doctrina espírita es una clase muy lógica. Primero, verlos como seres humanos que están en la dimensión espiritual a la cual nosotros vamos a ir. Y quitarnos o ayudar a que la gente se quite ese concepto de duendes, fantasmas, muertos, demonios, etcétera. Y tratarlos como personas, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su elevación, de acuerdo a su lenguaje, a su estilo, a sus intenciones y a sus enseñanzas. También los medium videntes en la reunión mediúnica van a ayudar al director de reunión mediúnica a entender cuál es el aspecto de la entidad, porque a veces están diciendo una cosa, pero un vidente puede ayudar y sería oportuno que, por decirlo así, el vidente de más confianza se mantenga al lado del director de reuniones para poderle decir qué está viendo, en qué condiciones viene ese espíritu, como un complemento de lo que el director está escuchando del espíritu comunicante. Y nunca dejar de lado el aspecto del examen escrupuloso de las comunicaciones, más que todo si son escritas o si son grabadas, en caso de que fueran psicofónicas. Existió esta costumbre, ¿no?, de grabar todas las reuniones mediúnicas, pero los centros espíritas empezaron a llenarse de muchos archivos, muchos cassettes de los de antes, y después no había tiempo de revisar todo eso. Entonces, por esto el director de reuniones, su auxiliar y los demás miembros deben tener esa capacidad de evaluar los mensajes, recordando lo que el uno dijo y otro puede recordar otro aspecto. Y también hay instituciones que tienen la costumbre de hacer una reunión de evaluación al final de la semana o al final del mes para ver cómo estamos, hacer una retroalimentación. Bueno, entonces dejamos hasta aquí la clase de hoy y tenemos tiempo suficiente para dialogar. Con espíritus encarnados. Con los encarnados que estamos aquí conectados. Exacto. Entonces, abro la oportunidad para que mis hermanos pregunten, porque yo tengo preguntas, pero voy a darles primero el espacio a ustedes. A ver, ¿quién quiere preguntar algo sobre este tema de el trato y diálogo con los espíritus? Bueno, Álvaro, tú mencionaste que no debe haber dos
espíritus comunicándose al mismo tiempo, ¿cierto? Así es. No habría la posibilidad de pronto de que en el momento en que un espíritu, por ejemplo, en caso de un espíritu sufriente, no habría la posibilidad de que un espíritu guía se incorporara en un medium y él a su vez instruyera, consolara, esclareciera a ese otro espíritu que a la vez está incorporado en otro medio. Eso no se debería hacer, para eso están los encarnados, para eso está el director, para eso están los adoctrinadores, o si hay la posibilidad de que en algún momento esto pueda pasar. Bien, como la doctrina espírita y el movimiento espírita son de mucha lógica, de mucho sentido común, no se puede cerrar la puerta totalmente en una posición radical, ¿no? Porque lo que hemos visto que a veces, muy pocas veces se dio o se ha dado es que de pronto un espíritu amigo utilice brevemente la psicofonía de otro medium para dar una recomendación, pero al director, no tanto para hablarle a la entidad para esclarecerla, porque allí se forman dos comunicaciones. Entonces, lo que sí pudimos apreciar a lo largo de los años es que a veces se dio la posibilidad de que un medium, otro medium psicofónico, recibió un mensaje breve para orientar al director. Y además, no olvidemos que el director de reuniones mediúnicas, siendo un medium inspirado, no un medium para caer en trance, sino que puede tener una conexión con el director espiritual, está siendo asistido por él e inspirándole las palabras. Pero no es muy recomendable que de pronto haya una entidad comunicante para adoctrinar al espíritu sufriente o al espíritu rebelde, porque los espíritus respetan el papel del director inspirándolo o diciéndole muy brevemente una pista que lo ilustra de cómo debe continuar ese, ese adoctrinamiento, ¿no? Ese esclarecimiento. Y por lo tanto, en nuestra institución nunca acostumbramos a eso, sino que se dieron excepciones o a través del medium vidente o a través de otro medium en donde el instructor o un espíritu amigo dijo una palabra corta, una frase corta que ilustra y orienta al esclarecedor o al director para seguir hablándole a la entidad. Y también en centros espíritas, no, en grupos mediúnicos no bien educados, a veces se daban esos debates de dos espíritus comunicantes, el uno queriendo adoctrinar al otro, o el uno señalándole cosas negativas al otro. Nada de eso pues se debería permitir en un grupo mediúnico bien organizado. Bien, hay una pregunta escrita de María Claret Montes de Venezuela. Dice, según lo que entendí, hay auxiliares que se encuentran en la reunión solo para depurar las vibraciones. Ellos están en oración. Efectivamente, el grupo de apoyo o de amparo es un grupo que tiene esa función porque como no son mediums propiamente dicho, pero pueden hacer parte del equipo mediúnico, su especialidad es mantenerse en oración, no en un estado de concentración pues demasiado intenso, pero sí envolviendo en vibraciones, en oración, vibraciones positivas a la entidad comunicante. Y entre ellos también puede haber un pasista. Para aquellos casos excepcionales en donde después de la comunicación de un obsesor, el medium eventualmente, y esto no es frecuente, podría quedar con alguna sensación molesta, ¿no? Como un mareo, un malestar, un leve dolor de cabeza, porque a veces puede quedar momentáneamente en él un fluido denso que traía la entidad. Entonces, hay un pasista que hace un pase sencillo y el medium pues
se recupera pronto, ¿no? Entonces, hay otros grupos que hemos visto en donde del equipo de auxiliares hay un auxiliar que maneja lo de la luz, las luces, mantiene la seguridad de la puerta, graba las comunicaciones, o le pasa las hojas y los lápices a los psicógrafos, etcétera. Entonces, vemos que es todo un equipo integrado en favor del mundo espiritual en esa organización. Bien, ¿alguien más que quiera preguntar algo, aportar algo a este tema? Alza la mano Nelly Ursola de Uruguay. Adelante, Nelly. Adelante. Yo quería, Bárbaro, te felicito, Álvaro, por la explicación tan clara, y quería resaltar que en las comunicaciones mediúnicas, en las mesas mediúnicas, en los trabajos mediúnicos, es muy importante la capacitación del grupo de trabajo, de cómo están capacitados, el conocimiento, bueno, estas charlas, ¿no? Porque si no, en grupos desorganizados, en grupos que no tienen tanto conocimiento, a veces ese trabajo se convierte en un trabajo perjudicial incluso para las personas mediums o que están desarrollando la mediunidad. De la seriedad con que tenemos que tomar esto en los centros espíritas, porque todos sabemos que el fenómeno de la mediunidad atrae a muchas personas a los centros espíritas. Y nosotros los que estamos dirigiendo tenemos que tener la responsabilidad de enseñar claramente y de saber conformar el grupo mediúnico, ¿verdad? Así es, tal como lo has dicho, Nelly. Sucede esto que ante todo en los centros espíritas nuevos, que inician las actividades con el afán de la mediunidad y no se acuerdan de que la doctrina espírita nos invita a que no hay que correr, hay que estructurarse a lo largo de los años con el estudio, con los cursos, la preparación, la decantación, también se puede decir, de los integrantes. Y igualmente, digamos, empezar con además de los estudios, el Evangelio a la luz de la doctrina espírita, las vibraciones, las reuniones de oración, todo eso va preparando el ambiente, va preparando el grupo, va capacitándonos, y solamente con los años es cuando se puede y se encaminan a hacer la práctica mediúnica, pero después de haber hecho los cursos sucesivos de formación de principiantes y los cursos avanzados, todo eso escalonado, ¿no? Entonces, Álvaro, hay prisa. para evitar ese tema de los malestares después de una sesión de tratamiento, es posible que se pueda incorporar, por ejemplo, vibraciones al final de esa reunión para que las personas, después de hechas las vibraciones, puedan quedar nuevamente equilibrados y, por ejemplo, no necesiten esos pases de que tú hablabas ahorita, o no es adecuado mezclar varias actividades en una misma reunión. Ahí se te entrecortó lo que ibas diciendo. Bueno, Lo repites. claro. Es adecuado incorporar al principio o al final de las reuniones de desobsesión, las sesiones de desobsesión, vibraciones para evitar esos malestares que en los que puedan quedar los mediums luego de haber interactuado con los espíritus obsesores. Hay que recordar que la reunión mediúnica tiene su fase preparatoria, ¿no? La preparación del medium durante el día, la llegada oportuna al centro espírita, el ingreso respetuoso y silencioso a la sala mediúnica,
Si es posible tener una música suave de ambientación, un ambiente cómodo, tranquilo, aislado, buena temperatura, buena comodidad. Y ya se va haciendo un acondicionamiento físico que va a repercutir en un acondicionamiento físico, orgánico, psicológico y mental de los participantes. También se acostumbra a hacer esas lecturas preparatorias. Ya desde ese momento se está generando una vibración positiva en el ambiente. Después de la lectura preparatoria viene la oración, ¿no? Y la conducción del director de reuniones que hace una armonización. La armonización interior personal la hacemos cada uno de nosotros, pero el director puede dirigir unas cortas palabras para hacer una armonización colectiva, o si hay un estudio previo, se recomienda que los estudios dentro de la reunión mediúnica sean breves del Evangelio según el Espiritismo o de alguna otra obra que se considere oportuna, porque se supone que los miembros que llegaron a ese grupo ya hicieron todos los cursos de estudio, pero en la reunión mediúnica puede haber un estudio de preparación. Entonces miremos todos los pasos previos que se van dando, donde se va generando esas vibraciones en la oración en sí. Después vienen las comunicaciones que son controladas, las barreras, las zonas fluídicas que son preparadas, el control que ejercen los protectores sobre los espíritus comunicantes. Y lo que mencioné y puede suceder es que cuando termina la comunicación, de pronto el medium momentáneamente, pero no siempre, algunas veces, si el equipo está bien formado, casi no sucede esto, pero eventualmente se le puede dar un pase al final. Y los documentos del Consejo Espírita Internacional recomendaban vibraciones al final de todas las actividades de estudio, de desarrollo mediúnico, de sufrientes, de sucesión. Ellos recomiendan entre 3 y 5 minutos finales de vibraciones. Y también está la tarea de vibraciones propiamente dicha que dura una hora, ¿no? 45 minutos, una hora, etcétera. Entonces, también se volvió vicio en algunos grupos que vimos en donde acostumbraban a darse pases al iniciar la reunión y pases al finalizar la reunión, pases los unos a los otros. ¿Quién estaba mejor preparado que el otro para darle pases? Siempre existía esa incógnita, pero cuando una reunión mediúnica se hace con toda la organización, toda la preparación, toda la disciplina, el estudio, etcétera, y lo que mencionaron allí de las condiciones morales, que lógicamente son esenciales, no es necesario esa costumbre que se vuelve casi un vicio y un ritual de que al iniciar la reunión los medios se daban pases de los unos a los otros y al final la reunión pases otra vez los unos a los otros. No es necesario si la reunión está bien hecha. Recordemos que hay unos protectores, ellos también pueden ayudar y los casos excepcionales, darle un pase a alguien que se sintió un poco mareado. También hemos visto el caso de los tratamientos físico-espirituales, donde una persona es acostada en una camilla. Esta actividad no lo tienen todos los centros espíritas. Y se les dio las energías apropiadas sin tocar al paciente. En casos de personas que tienen una cierta sensibilidad o una perturbación y han quedado con un poco de mareo, ¿no? Entonces se sentaba en la camilla, se le daba un pase, se tomaba un vaso de agua hasta que se sintiera bien y salían, pero eran unos malestares muy pasajeros. Bien, hay una pregunta escrita también, dice: hola, bendecida noche para todos, del Exney de Santa Marta. Mi pregunta es la siguiente: los hermanos obsesores, debe ser, nos perturban en las horas de desdoblamiento de los medios después de haber tenido comunicación durante el día en una sesión. Se puede dar el caso. Se puede dar el caso
porque como no somos seres perfectos, todavía no mantenemos el equilibrio de las vibraciones positivas durante todo el día. Estamos en un mundo material, un mundo de expiación y de prueba, viviendo con personas diversas y trabajando y saliendo a la calle. No tenemos esa estabilidad permanente, podemos tener altibajos, ¿no? Y no se descarta que una persona participó en una reunión mediúnica y de pronto en la noche sea esperado por una entidad que lo ha estado asediando porque la persona no ha subido suficientemente su vibración y no se ha dado, como decían algunos, la reconciliación para que la entidad no lo, no lo perturbe en la noche. Entonces, el hecho de que participemos en una reunión mediúnica no siempre va a garantizar de que estamos exentos de una obsesión, porque es un proceso bastante complejo y la persona y el espírita está invitado a que cultivemos siempre el hecho de subir nuestra vibración mental, mejorar el vocabulario, los sentimientos, la conducta, los actos, para que nuestra vibración se eleve, ¿no? Y nos vayamos poniendo, por decirlo así, fuera del alcance vibratorio de estos hermanos. Entonces, como tenemos altibajos, ellos aprovechan cuando nosotros hemos bajado el nivel vibratorio para hacer presencia en una determinada noche, ¿no? Pero si nos mantenemos pues en buenas condiciones, a ellos les es más difícil acceder a abordarnos durante el desdoblamiento nocturno. ¿En alguna otra pregunta? Bueno, ¿Otro aporte? parece que no hay. Nancy. Gracias. Pues sí, un aporte chiquitico, reafirmando con lo que acaba de decir Alvarito. Definitivamente lo hemos leído por todos los lados. Es definitivo, total, las condiciones de la persona, su nivel vibratorio depende exclusivamente de sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, quiere decir su moral. Eso es definitivo para que pues los espíritus obsesores pues vibran de acuerdo al tenor vibratorio de la persona a la cual van a dirigirse, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que se tiene que tener. No es expiaciones, no es porque tuvimos un caso, que sería mi expiación, que cuál sería mi compromiso, que porque yo tantos obsesores. Nos pusimos a investigarle la vida y cuál tantos problemas. Se había efectuado 9 abortos en esta encarnación. 9 abortos. No, fue terrible. Pasó por un proceso obsesivo espantoso. ¿No? Entonces, la gente no hace conciencia de sus pensamientos, de sus sentimientos y le achaca a cualquier otra situación y a otra condición. Muchísimas gracias. Sí, esas experiencias. Gracias, Nancy. Esto me da pie para agregar que no podemos engañarnos los espíritas con lo que yo he llamado en algunas charlas la pseudo reforma moral, que creemos que estamos reformándonos cuando realmente no estamos trabajando en lo que debemos trabajar, ¿no? Y puede suceder porque somos así, de llegar a una reunión mediúnica muy juiciosos, muy bien puestecitos, allí sentados juiciosos, con los ojos cerrados o leyendo un libro, para adquirir una buena vibración, ¿no? Una buena condición vibratoria, que efectivamente sí se debe hacer. Pero resulta que durante el día hemos hecho lo contrario, entonces sería un engaño de pasar todo el día desequilibrados para pretender estar equilibrados dentro de la reunión, porque cerramos los ojos y estamos allí quietos, sentaditos, sin que nadie sepa lo que está pasando dentro de nosotros o lo que pasó durante el día. Entonces la preparación para la reunión mediúnica, esa armonización empieza, como dice Andrés Luis, al despertar y se mantiene durante toda la vida. Pero el espírita no se va a amargar por vivir en ese estado de tensión de que hay que mantener la vibración equilibrada todo el tiempo, sino que eso nos brote como algo natural. Bueno, tengo una pregunta, hermano. Eh,
Puede ser que yo me esté todo el día preparando para mi labor. Bueno, como decimos, levantarnos con el ánimo y el propósito de estar preparados para la tarea. Pero si se presenta un inconveniente que no falta, sería preferible no asistir a la labor, porque si llevamos esas vibraciones de molestia, de ira, por ejemplo, en el trabajo puntualmente, del cultivo de la paciencia, de la tolerancia y de la calma, muchas personas no alcanzamos a controlar el momento que se presenta, por más que oremos y todo. Sería preferible no asistir para no perturbar ese ambiente psíquico que debe haber de armonía en esa labor tan importante. Sí, este caso se puede presentar de que hicimos todo el esfuerzo durante el día en mantener un buen ambiente y las horas de la tarde o momentos previos se pueden presentar inconvenientes, dificultades, discusiones, tropiezos que nos desequilibran. Entonces ahí va a depender del grado de desequilibrio. Porque, por ejemplo, yo como director de sesiones he escuchado cuando un medium, y ellos son sinceros en decir, hoy no me siento en condiciones porque tuve una pequeña molestia, ¿no? Entonces, ingresan al salón y se sientan al fondo y se mantienen en estado de oración. Pero si ellos mismos reconocen que el desequilibrio fue grande, entonces van al centro espírita, pero no ingresan a la sala mediúnica y se quedan escuchando un adoctrinamiento. Y disculpen que lo ponga como ejemplo, pero la reunión de desobsesión en nuestra institución presencial son actividades paralelas en distintos salones. En un salón hay el adoctrinamiento, el esclarecimiento, el evangelio, las preguntas del público. Esos pasan a otro salón en donde se le dan pases, mientras el equipo mediúnico está en una sala privada recibiendo a las entidades perturbadoras, ¿no? No hay presencia del paciente en la sala mediúnica. Eso ya está superada esa etapa de que entra para que escuches, ¿no? Eso es un contrasentido. Entonces, si la persona tuvo una molestia muy severa, entonces no ingresa a la sala mediúnica y se queda ayudando acá afuera o escuchando el esclarecimiento, la charla, la conferencia o recibiendo un pase, porque se dan los pases. Entonces utilizamos tres salones a la vez. Uno para el público, otra para, van pasando a una sala de pases, cámara de pases como llaman algunos, y en otro saloncito bien aislado, bien distanciado, el equipo mediúnico recibiendo a las entidades. Entonces todo va a depender del grado de molestia y del grado de conciencia en donde la persona que por lo menos asista a recibir un pase y no a ingresar al equipo mediúnico. Bueno, Todo eso puede pasar. Muchas gracias por su participación. Gracias. Desde anticipadamente hemos dicho que Álvaro tiene restricciones en el tiempo, así que Sí. Las preguntas que queden, pues la próxima semana le daremos prioridad. Sí. Álvaro, entonces nos hace la oración de cierre. Más que restricciones es disciplina en el tiempo. Así es. Ok, bueno. Entonces, con